El episodio que presento ahora es uno realmente especial, pues estaré hablando con Álvaro Rodríguez Arregui, quien además de ser un muy querido amigo, es mi socio y el cofundador en esta aventura de vida que es Ignia Partners. Hemos trabajado juntos desde hace más de 20 años. Álvaro, además de ser un gran ser humano, es un gran socio. Sus valores, su inteligencia y su dedicación son algunas de las cosas que le admiro. Su currículum es impresionante, desde posiciones en direcciones generales hasta en la academia. La riqueza de su perspectiva en los negocios es una de esas grandes aportaciones en las conversaciones que tenemos. Con él he leído un libro que me ha parecido súper interesante, pero también extremadamente retador. Es un libro que cuando lees te cambia o te cambia. Te obliga a llevar a cabo una profunda introspección y después te permite ver tu vida desde una perspectiva nueva, más sana y más amorosa. El libro es Homecoming, Reclaiming and Healing Your Inner Child, o en español, Regreso a casa, recuperar y sanar a su niño interior, del Dr. John Bradshaw. Homecoming explora la profunda influencia de la infancia en la vida adulta, argumentando que muchas de nuestras dificultades emocionales y relacionales provienen de heridas infantiles no resueltas. El libro es un viaje introspectivo para conectar con nuestro niño interior. Esa parte vulnerable y a menudo olvidada de nosotros mismos, que guarda las experiencias y emociones de la niñez. El autor presenta un camino hacia el reconocimiento de la importancia de la niñez, el impacto que tiene en nuestra creatividad y en nuestro tipo de liderazgo, y su influencia en el éxito de nuestros emprendimientos. Es una parte de la evolución constante en la madurez que queremos lograr. Para los founders, el libro ofrece una valiosa perspectiva para comprender y mejorar su liderazgo. Al procesar las heridas infantiles, los founders pueden superar patrones de comportamiento disfuncionales, como la búsqueda compulsiva de validación externa o la incapacidad para delegar. Esta introspección fomenta la autoconciencia necesaria para construir relaciones más sanas y colaborativas. Pues me da muchísimo gusto estar en un nuevo capítulo de Read to Lead. Ya vamos por el número 40, me parece, lo cual la realidad es que ha sido todo un ejercicio muy interesante de ir construyendo una biblioteca de materiales para emprendedores en español. Y el día de hoy estoy emocionadísimo, súper asustado, contento. Creo que nunca me había sentado con una persona que me conociera tanto y a quien conozco tanto a platicar de todo esto. La realidad es que he tenido buenos amigos, pero reflexionaba el otro día, mi relación con Álvaro tiene más tiempo que mi primer matrimonio. Entonces, hemos pasado buenos momentos, hemos pasado malos momentos, pero aquí estamos echándole muchas ganas y muy contentos, y yo muy agradecido de que Álvaro es una persona tan importante en mi vida. Voy a dejar que él se presente un poquito más, con más detalle, pero les comento que es co-founder de Ignia. Antes de eso trabajamos juntos en Vitro. Es para mí uno de los grandes referentes del emprendimiento y de la inversión en México. Y creo que la lógica de tener a Álvaro aquí es el segundo inversionista que invito al podcast. El primero fue Santiago Zavala hace mucho tiempo. Es justamente porque mucho de la inversión y mucho de lo que nosotros hacemos descansa también en la parte de emprendimiento y vernos a nosotros mismos como emprendedores en un espacio muy particular. Y creo que hay muchos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo que podemos compartir con emprendedores y que estoy seguro que les va a servir muchísimo. Álvaro recomendó un libro que se llama Homecoming, Reclaiming and Healing Your Inner Child. Como siempre lo vamos a dejar ahí en las notas para que lo puedan consultar. Creo que es un libro espectacular. Y antes de entrar al libro, Álvaro, mil gracias. ¿Y por qué no nos cuentes un poquito de ti y cómo llegaste a la parte de la aventura de Ignia, que ha sido tan interesante? No, gracias Fabriz, gracias por tu invitación y en efecto llevamos muchos años conociéndonos con mucho amor y cariño y hemos sido compañeros de viaje ya durante más de 20 años, lo cual ha sido un privilegio, sin duda, y muy agradecido a que hemos tenido el privilegio
de ser compañeros de vida y de trabajo en todo este tiempo. Este, em, Ignia nació parte por una visión, pero también parte por eliminación. Ignia nació en el 2007. Yo había tenido la gran fortuna y privilegio de haber trabajado en el mundo corporativo durante muchos años y me tocó torear en plazas muy grandes y con toros muy grandotes, con lo cual tuve muchos aprendizajes y vivencias de las cuales me siento sumamente orgulloso, vivencias que también fueron muy duras. Y por varias razones ya no quería seguir en el mundo corporativo en México. Y entonces, pues, por eso digo por eliminación, porque ya no veía un camino para mí seguir en el mundo corporativo. Y, y al mismo tiempo me hice la pregunta de quién iba a construir el México del mañana, si las grandes empresas de hoy o los emprendedores de hoy. Mi respuesta rápidamente fue los emprendedores de hoy y yo dije, pues quiero ser parte de esa historia. Siempre estas decisiones se toman con un cierto grado de arrogancia. Yo pensé que podía, dada mi experiencia anterior en el mundo corporativo, con muchas experiencias operativas, etcétera, que yo podía ayudarles mucho. Más adelante me di cuenta que todo lo que había aprendido en el mundo corporativo le tuvo que picar delete. Eh, y bueno, también de esto de la mano con cuando te mencioné por parte de una visión, también había tenido el privilegio de estar muy metido en el mundo de inclusión financiera y microfinanzas, el cual ya sigo muy metido, llevo ya 30 años muy metido en eso. Y ahí nos había, junto con mi cofundador, Michael Chu, habíamos tenido muchas aventuras en proveer productos y servicios de calidad a la mayoría de la población. Y en este caso específicamente servicios financieros, y pensamos que había una oportunidad en otros productos y servicios, aventura con la cual también tuvimos muchos aprendizajes. Y eso es un poquito como, eh, como nació en la sala de mi casa, como muchas startups nacen, con una visión, un pedazo de papel, pensando un poquito qué es lo que queríamos hacer. Entonces, pues, en ese sentido es una historia muy similar a cualquier startup. Oye, me encantaría también que tocaras un poquito toda tu experiencia alrededor de la enseñanza y la academia, porque creo que también ha sido una de esas cosas que han venido, por un lado, dándole forma a la manera como piensas, a la curiosidad intelectual que tienes, pero y también es algo que ha permeado dentro de Ignia y creo que ha sido súper valioso. ¿Por qué nos cuentas un poquito también de esa parte? Pues sí, en los últimos 4 años he tenido el gran privilegio de estar dando clases en la Escuela de Negocios de Harvard. Ha sido de las experiencias más estimulantes que he tenido en mi vida y ha sido una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida. Con una muy, muy inclinada curva de aprendizaje. Una de las grandes falacias es pensar que llevas 30 años en el mundo de negocios y porque llevas 30 años en el mundo de negocios lo puedes enseñar. Eh, 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 es un error tremendo. Y bueno, pues he aprendido muchísimo en ese proceso y yo creo que me ha hecho mucho mejor profesional el dar clases. Yo insisto a los académicos que no se venden lo suficientemente bien sobre lo difícil que es lo que hacen, ¿no? Es verdaderamente magia lo que hacen. Y el haber tenido la oportunidad en los últimos 4 años de ser parte de esa magia ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora.
A mí me ha tocado verte preparar clases y cosas por el estilo. Me queda clarísimo que tiene su chiste y que además le has dedicado muchísimo tiempo. Qué padre. Pues muchas gracias por eso. Ahora, No, encantado. ¿nos cuentas por qué estamos leyendo el día de hoy este libro? O sea, ¿cómo llegó a ti y cómo es en general un libro que te pareció lo suficientemente relevante y lo suficientemente importante porque sé que lees muchísimo, en la manera que le vas dando forma a tu vida profesional para que llegáramos a platicar de esto el día de hoy y por qué es relevante para los emprendedores? Entrada, me encantaría leer más. No, no me considero alguien que lee muchísimo, pero no me acuerdo cómo me llegó. Ajá. Pero sin duda por donde me haya llegado fue un regalo. Eh, eh, Me llegó en un momento en el que yo estaba en un proceso introspectivo justamente para estar mucho más en contacto con ese niño interno. Y en mi caso no era tanto digo, aquí los lenguajes pueden ser diferentes, pero a fin de cuentas no importan tanto porque llegan a lo mismo. Yo en ese momento, como lo estaba viendo, eh, eh, era más bien yo estar en contacto con el Álvaro de 9 años, ¿no? Y pues nada, me crucé con este libro, lo cual yo no te diría que el libro es bastante prescriptivo. Uh-huh. Sí. Yo no, yo no seguí mucho la prescripción del libro. Déjame tenerte un segundito. Y cuando dices prescriptivo es que tiene como cuestionarios instructivos y cosas de ese estilo, ¿verdad? Sí. Exacto, es como un toolbox. Sí, ¿Sí? totalmente. Es un toolbox justamente para este proceso interno. Yo no seguí esas prescripciones en el libro. Hay quien los quiera seguir, lo cual evidentemente cada quien. En mi caso yo no lo seguí. En mi caso me pareció un libro muy poderoso porque aclaró ciertos temas en este proceso que yo estaba teniendo. Y porque pues a lo largo del libro pues menciona muchas cosas que se identificaron mucho con el proceso en que yo estaba viviendo. Al mismo tiempo hay elementos del libro en los cuales yo no me sentí identificado con el libro, ¿no? O sea, en el libro hay mucho elemento de trauma. En mi caso yo no me sentí identificado con eso. Hay elementos de perdón, yo no me sentí identificado con eso. Hay elementos de el rol que jugaron tus padres en que ese niño interno tuviera ese trauma. Yo no me sentí identificado con eso. Entonces hubo elementos en los cuales yo no me siento identificado con el libro. Habrá gente que se siente identificado con eso. Yo no tengo ni por qué ni evaluarlo No, por ni supuesto. juzgarlo. Pero yo no estoy diciendo las partes que en el libro yo no me sentí identificado, pero hubo elementos que sí me sentí muy identificado y podemos recorrer, por ejemplo, algunas de las cosas. Yo me sentí muy identificado con el libro, ¿no? Antes de que entremos en esa parte, yo como sentí el libro es justo como acabas de decir, es un instructivo que está como muy estructurado desde el punto de vista de un proceso como de profundización y de autoconocimiento. Y uno de los conceptos básicos que yo entendí en el libro es, todos tenemos a un niño interior, que la verdad para mí era un concepto relativamente nuevo, nunca lo había pensado de esa manera. Y ese niño interior nace, digamos, como puro, pulcro, inocente, una serie de cuestiones, y el contexto y el entorno del niño lo va limitando, y eso genera, o lo va, sí, limitando, y eso genera traumas, que a lo mejor la palabra trauma es muy fuerte, pero de alguna forma limitaciones que cuando reconectas con el niño en el camino te va abriendo posibilidades adicionales. Tú como, o sea, para darle una idea a quien escuche esto de entrada, estoy describiendo de manera
razonablemente buena el libro en concepto. ¿Qué le agregarías a él? Sí, sin duda alguna. Y cada uno tenemos un journey diferente, ¿no? Entonces, y una vez más, es la parte que yo del libro no me identifico tanto porque una vez más es como muy prescriptivo sobre un cierto cierto journey. En lo que tú dijiste coincido totalmente en que olvidemos un segundo que tenemos un niño interior. Uh-huh. Uh-huh. Todos fuimos niños. Eso es un... Eso no lo vamos a cambiar. Eso es un hecho irrefutable, ¿no? Totalmente. Y en nuestra evolución como niños, pues pasamos por varias etapas, hasta un momento en que somos más conscientes de nuestra existencia, somos más conscientes de nuestro entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso empezamos a evolucionar como personas, ¿no? Y esa evolución, y lo estoy poniendo un poquito en palabras diferentes a lo que tú hiciste, es como yo lo veo, Sí, claro. no es como es como yo lo veo. Por nuestro ego, por nuestro entorno, etcétera, empezamos a evolucionar y a diseñar una persona, de cómo queremos ser, por también nuestras inseguridades, ¿no? Y empezamos, puesto de una manera muy burda, y subrayo es una manera muy burda, nos empezamos a adaptar máscaras, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezamos a crear una persona. Correcto. Y yo creo que a fin de cuentas, lo que te invita en y luego lo podemos interpretar de que, pues, que esa nueva persona que tú vas diseñando, creando, respondiendo al entorno, pues se vuelve una nueva persona, pero ese niño interno que, digamos que esa versión más natural tuya, sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando ahí, y eso es un poquito a lo que el libro se llama con el inner child, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo no lo veo así como el inner child, yo veo que ese niño en mi caso yo lo veo como un niño cuando yo tenía 9 años. Y para mí lo más importante del libro es, y de este trabajo es, tener ese entendimiento de la persona que fuiste tú creando y evolucionando, que por cierto, hago un paréntesis, hay que también querer a esa persona porque por muchas razones, pero también hay que aprender a estar en contacto con ese niño. Sí. Y cuando logras estar en contacto con ese niño, que es mucho lo que trata de hacer el libro, ¿en qué te ayuda y qué beneficios traes estar en contacto con ese niño? Me encanta cómo lo dices, y antes de que pasemos a lo de los beneficios y todo esto, una de las cosas que me sorprendió muchísimo del libro fue, bueno, el libro lo escribe un señor que tuvo una vida bastante traumática y complicada, psiquiatra, un tipo educado clínicamente. Gran parte, si no es que todo el libro descansa en muchos sentidos en sus vivencias personales, y eso le da una legitimidad cañona en mi punto de vista, porque el güey es muy honesto en cómo cuenta las cosas. De las cosas que fue más difícil para mí darme cuenta es, o como entender que era una herramienta poderosa en términos de lo que él quería transmitir, es esas conversaciones que tiene él como adulto con su niño chico. Y cómo se va hablando, y entonces, bueno, incluso como decías, ¿no? En términos de prescripciones, están las cartas que se escriben de ida y de vuelta, y en algún punto dice, oye, cuando el niño te escribe de regreso, escribe la carta con la mano izquierda en mi caso, porque va a ayudar a que se pase mejor el mensaje. Me gustaría entender por qué para ti Álvaro niño tiene 9 años. Me llama mucho la atención que pongas esa edad.
A mí no me gustaría que tu audiencia se enfocara demasiado en eso. Okay. Es una conclusión en la cual, en la plática con un amigo algún día fue cuando llegamos a la conclusión de cuál era tu versión no editada, tu versión natural, Okay. ¿no? Fair enough. Es eso no, yo no lo, eh, no me fijaría tanto en eso. El tema, No, sí, dale. no, el tema importante es más bien, como no importa cómo tú definas a ese niño, a la edad que para ti sea relevante, cuando tú crees que eras tu versión más natural, ese es el niño con el cual tienes que estar, no tienes, puedes estar en contacto. Y yo por ejemplo, en mi propia experiencia, unas más partes que yo no me identifiqué con el libro, yo no tengo esa experiencia de tanto de conversaciones, sobre todo de ida y vuelta. Uh-huh. Para mí ha sido más un tema de, em, de estar consciente de ese niño, Uh-huh. de liberarlo, Uh-huh. o sea, literalmente liberarlo, Sí, correcto. de liberarlo, ¿no? Y en ciertos momentos, y aquí algunos de tus audiencias van a decir estos güeyes si se fuman, no sé qué, pero pues sí, en ciertos momentos decir, ¿qué quieres hacer, cabrón? Claro. ¿Qué quieres ser hoy, cabrón? ¿No? ¿Hoy qué quieres ser? ¿No? Entonces no es tanto así como que, sino más bien liberarlo. Y para mí lo más importante, Uh-huh. que fue algo con lo cual fue transformador para mí, fue aprenderlo a querer, aprender a amarlo. Qué lindo. Eh, eh, yo había perdido, o sea, cuando empezó mi proceso, yo había perdido la capacidad de querer a ese niño. Y porque y es bien, 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 bien importante, ¿no? Porque, una vez más, si ese niño es tu versión más natural, más pura, Uh-huh. y no eres capaz de quererlo, entonces, ¿cómo puedes ser capaz de quererte a ti mismo? ¿No? Totalmente. Y sin duda, el libro sí toca esos temas, ¿no? Por ejemplo, las cosas en donde yo sí me sentí muy identificado con el libro, sí habla sobre el tema de querer a tu niño interno, ¿no? O sea, justamente en la página 188 te dice, love him unconditionally, ¿no? Pero también, ¿por qué es importante quererte a ti mismo? Y para poderte querer a ti mismo tienes que querer a ese niño, porque si no te quieres a ti mismo, una cosa que eh, es imposible querer. Es que si no te amas a ti mismo es imposible amar, ¿no? Y luego, a ver, el libro, por ejemplo, habla it's okay to make mistakes. O sea, se vale Muy equivocarse. importante. Muy importante. Es imposible quererte a ti mismo. De hecho, uno de los elementos que creo que son más importantes de quererte a ti mismo es ese reconocimiento legítimo y profundo de que somos seres imperfectos, Uh-huh. y al reconocer que somos seres imperfectos, entonces reconoces que vas a hacer errores. El otro lado de la moneda de quererte a ti mismo es ser demasiado duro con ti mismo, ¿no? Y es justamente muchas veces de las maneras en que somos demasiado duros con nosotros mismos, es el hecho eh, de que cuando cometes un error dices, la típica frase que yo la tengo mucho en mi léxico, que he querido, y no es fácil, no es cosa de un día para otro, querido erradicarla de mi léxico, es soy un pendejo, ¿no? Sí, yo. Porque eso es ser duro, es demasiado duro contigo. Sí, A ver, me equivoqué, ¿no? claro. Es muy diferente a decir soy un pendejo, ¿no? Y luego, entonces eso, por ejemplo, lo toca el libro, que es muy importante. Y luego el otro tema que es importante es,
aquí el libro lo pone de darle permiso al niño a sentir. Yo no lo veo así, yo no lo veo de darle permiso, pero yo sí lo veo desde el punto de vista de aprender a sentir. Increíble. O sea, yo perdí la capacidad de sentir y seguramente todavía me falta mucho para aprender mejor. Y si no, una vez más, todo esto es un proceso de aprender a sentir y si no sientes, es imposible amar, Totalmente. tanto a tu niño interno, tanto a ti mismo como a los demás, ¿no? Entonces, luego también hemos perdido mucho esa capacidad de sentir. Y luego uno no quiere sentir y no es más, es porque para darte ahí sí el permiso a sentir, es darte el permiso a ser vulnerable y nos cuesta mucho ser vulnerables, ¿no? Entonces, todo esto está atado, o sea, el sentir, el ser vulnerable, justamente para tener la capacidad de, eh, de querer y amar, ¿no? El libro en la página 200 tiene una frase que me gustó mucho que dice, it has to teach your inner child to love, value, respect other people as you love, value, and respect yourself, ¿no? Totalmente. Es una frase muy buena. Yo, a mí me identificaría más en que dijera no enseñarlo, sino liberarlo para que, porque yo creo que el niño siempre ha tenido la capacidad de querer, simplemente hay que liberarlo, y es más bien, y aquí pone, si hay una causalidad, y yo la pondría más directo, que ya que te quereste a ti, entonces puedes querer a los demás. Los demás. Déjame, te voy a detener un minutito. Todo esto me parece súper interesante porque creo que justamente todo esto tiene una conexión con los emprendedores en términos de probar cosas, de darse la oportunidad de tratar. Un poco el miedo a equivocarse es lo que muchas veces te frena en lanzarte. En algunas otras personas seguro también es una catapulta, ¿no? Funciona un poco como me voy a demostrar que sí puedo, pero el ser más generoso y más amable contigo te ayuda a ser más creativo, a arriesgarte en más cosas. Tú y yo hemos trabajado mucho en términos de construcción de equipo y le hemos dedicado mucho tiempo y mucha energía a todo esto y en alguna de esas conversaciones usaste un término que era el saboteador, el que te hablaba. Tengo dos preguntas para ti. ¿Tú crees que hubieras aprovechado este libro de esta misma forma si te hubiera llegado en tus 30s? Si tenías que tener un camino andado para llegar ahí, pensando mucho en que muchos emprendedores que nos están escuchando, que nos escucharán, pues son más jóvenes que nosotros y a lo mejor no han pasado por ese camino. Y el segundo es, si para ti este libro es una herramienta para contrarrestar esa persona que en el caso tuyo lo nombraste el saboteador, pero es el mismo güey que te dice pendejo, o que me dice a mí miedoso, o que me dice, ¿sabes? Todas estas cosas. ¿Tú crees que esto es un poco como para desaprender eso? ¿O cómo lo sientes en términos de todo este contexto de emprendimiento y de nuestro camino pues como firma y como emprendedores? A ver, empiezo con la segunda. Yo, en relación, o sea, yo lo que escuché es desaprender un poco el que tienes ese saboteador. Ese saboteador ahí va a estar, no lo vas a desaprender, ¿no? Para mí se ha sido, yo tengo un saboteador muy, muy grandote y muy hijo de la chingada, ¿no? I know. Digo, cada quien, ¿no? Yo tengo mucha sangre asturiana y la sangre asturiana tenemos un saboteador muy, muy, muy grandote, ¿no? Y muy fuerte, etcétera. Ese saboteador ahí va a seguir. No se va a ir, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Para mí ha sido importante ser más consciente que ahí está. Correcto. Y entender que cuando brinca,
tener mejores herramientas y para poder lidiar con el saboteo. Y en muchas ocasiones apaciguarlo, ¿no? Correcto, claro. Pero no estoy desaprendiendo algo, más bien aprendí a lidiar un poquito más con el saboteador, ¿no? Y una vez más, el saboteador nunca se va a ir, ahí seguirá, etcétera, ¿no? Ahora, a tu primera pregunta de si me hubiera servido más este tipo de trabajo en mis 30s, sin duda, yo nunca he ido a terapia, ¿eh? Entonces esto no es un tema entonces, cada quien hace su trabajo como pueda, quiera, etcétera, ¿no? Entonces, no estoy sugiriendo ningún tipo de, o sea, una vez más, no estoy siendo prescriptivo, ¿no? No, de acuerdo. Pero sin duda el trabajo que yo emprendí, del cual estamos hablando, el de mi trabajo con el saboteador, ese tiene un poco más de tiempo, ese probablemente tendrá a lo mejor unos 5 o 6 años. El trabajo más de estar en contacto con el niño de 9 años tiene un poquito menos de 2 años. Pero sin duda eso se dio por experiencias que tuve Uh-huh. en mis 30. Correcto. O sea, entonces depende de cada quien. Sin duda, sí he pensado de mucho este trabajo, qué maravilla hubiera sido haberlo experimentado más joven, Claro. sin duda, ¿no? Y no porque porque me hubiera hecho la vida más fácil. La vida nunca es fácil, que es parte por cierto, de las razones por las cuales la vida es tan maravillosa, porque la vida no es fácil, ¿no? Es una total contradicción, pero es cierta desde mi punto de vista. Pero sin duda me hubiera encantado estar un poquito más al tanto de este tipo de trabajo, ¿no? Yo empecé este trabajo, como digo, desde hace 2 años para acá, tratando de contestar una simple y sencilla pregunta, que fue alguien que me dijo, tú te tienes que querer más, ¿no? Y pues de ahí surgió la idea, bueno, pues si voy a ser capaz de quererme más, pues cuál es mi versión más natural o no editada, pues es cuando yo era niño, entonces pues tengo que ser capaz de querer ese niño, y cuando pues no sentí amor por ese niño, entonces pues empezó un proceso bastante profundo, ¿no? Y el proceso más profundo es que yo me di cuenta que había perdido la capacidad de sentir, un poquito regresando a lo que había dicho hace rato, ¿no? ¿Y por qué había perdido la capacidad de sentir? Mucho por las experiencias que tuve en mis 30. También algo de experiencias que tuve cuando era niño, uh-huh, pero yo lo asigno más a la experiencia que tuve en mis 30, ¿no? Que me había metido en una coraza, en una armadura, como mecanismo de autodefensa, por experiencias profesionales que tuve demasiado duras, y eso con eso perdí la capacidad de sentir, ¿no? Entonces, es una respuesta larga a tu pregunta, porque pues justamente esas experiencias las tuve en los 30, entonces hoy me han servido justamente por esas experiencias que tuve. By the way, experiencias de las cuales estoy infinitamente orgulloso y agradecido. Fueron durísimas y luego me generaron muchos problemas, pero estoy tremendamente agradecido con ellas, ¿no? Ya tengo una cosa que dice el libro que me encantó, es todo este rollo del pensamiento mágico del niño, de un poco de la victimización del individuo, o sea, personal, viene a raíz de verse y decir, me está pasando todo a mí. Y tocaste un tema que me encantó, que fue, la vida es dura y eso lo hace interesante.
creo que son de ese tipo de cosas que tienes que ir desarrollando poco a poco y que genera una perspectiva muy diferente de cómo le entras a las cosas, ¿no? Y cómo, pues los problemas ahí están y hay que resolverlos y es parte de lo que va generando aprendizajes y que te va dando, pues por ejemplo, en el contexto de los emprendedores, pues tablas para seguirle dando duro al tema, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces de que nos gustan los emprendedores seriales, porque es gente que ya ha pasado por temas y los ha resuelto y evidentemente van aprendiendo y van cogiendo herramientas para todo eso, ¿no? Sí, y la vida no solo es dura, la vida es maravillosa porque es imperfecta. Sí. Si fuera, y lo cual, pues o sea, todos, Claro, ¿no? y Claro. todos aspiramos a una vida perfecta, ¿no? Lo cual es una total contradicción. Y si la vida fuera perfecta, sería inmensamente aburrida. Estoy de acuerdo. Y entonces la vida es maravillosa porque es imperfecta. Entonces, justamente hay que encontrarle a la belleza la imperfección de la vida. Y esa imperfección la hace caótica y ese caos la hace dura. Entonces, es inevitable, ¿no? Entonces, por eso es que es bonita. Hay dos temas que toca el libro que me gustaría mucho explorar contigo. Y uno es The Toxic Shame, la vergüenza, y la otra es la culpa. Y la vergüenza en específico me parece relevante. Me gustaría escuchar un poco tu pensamiento alrededor de, para un emprendedor, o si es un obstáculo para ser creativo. Cuando estábamos preparando esta conversación hace un ratito, me hablabas justamente de ver las cosas diferentes, me hablaste del Principito, que by the way, cuando posteemos esto vamos a poner este libro y el Principito, porque son dos lecturas que hay que juntar. ¿Me quieres hablar un poquito de eso, por favor, y de cómo conectaste todas estas cosas? No lo hemos tratado. Sin duda, el tema de la vergüenza y la culpa pues son obstáculos, ¿no? Pero yo no me gustaría más verlo más del lado positivo, ¿no? Okay. A mí de la parte que más me gustó del libro Uh-huh. es hacia el final, eh, justamente habla de la creatividad, ¿no? Y en la página 250 empieza en esa sección con una frase que me gustó mucho que dice, As you allow your child to become an integral part of your life, Sí. dialoguing with him, listening to him, setting boundaries for him, letting him know that you will never leave him, a new power and creativity begin to emerge. Y luego más adelante tiene una frase que dice, The natural state of the wonder child is creativity. ¿Sí? Entonces, para mí fue la parte más poderosa del libro. ¿Sí? Y sí, hablando justamente de emprendedores, pues para un emprendedor, pues por naturaleza es alguien creativo. Y yo creo que esa creatividad viene de tu niño, ¿no? Y atándolo justamente al Principito, que sin duda es una lectura que todos hay que leer, tiene muchísimas lecciones a lo largo del libro. Y por cierto, yo recomiendo, yo después de haber leído el libro, que lo volví a leer recientemente, me eché una sesión de varios días con ChatGPT, discutiendo el libro con ChatGPT sobre las diferentes lecciones y takeaways del libro, que fueron súper interesantes, ¿no? Fue realmente un ejercicio muy enriquecedor. Y el libro tiene N mil lecciones. Pues es un libro que ya está cerca de tener 100 años, ¿no? Se escribió en los 40. Pero en términos a la creatividad, pues el libro como empieza es justamente, pues, el niño dibuja una boa que se comió un elefante y se lo enseña a adultos y les pregunta qué es eso y todos los adultos le dicen es un sombrero, ¿no? Entonces, pues es
¿por qué lo ato con los emprendedores? Porque los emprendedores, uno de sus mayores superpoderes es ver lo que otros no ven, ¿no? Y pues es justamente, ese es un ejemplo maravilloso, ¿no? O sea, tú dibujaste una boa que se comió un elefante, todo el mundo ve que es un sombrero, pero pues es una boa que se comió un elefante, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que esa capacidad de ver lo que otros no ven es bien difícil, yo digo que no la puedas tener, pero es bien difícil que la tengas si no estás en contacto con tu niño interior, que es un poquito lo que invita a este libro, ¿no? Y no solo eso, esa creatividad, por eso hace rato yo decía, deja al niño suelto, ¿no? Porque cuando dejas al niño suelto, dejas que liberarlo, que se libere, es donde viene la creatividad, ¿no? Porque el niño por definición es mucho más creativo porque no tiene tapujos, no tiene ningún tipo de ideas preconcebidas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante. Pero además, aquí donde se ata muy padre también en muchas de las lecciones de este libro, con lo que vemos hablando y también con el Principito, es que yo creo que es muy difícil que tengas esa conexión con tu niño interno si no lo haces realmente con el corazón. No es un tema, no es un tema en lo más mínimo cerebral. En lo más mínimo cerebral. No es en lo más mínimo racional, como tú lo estás diciendo. Es un ejercicio puramente de corazón, ¿no? Y cuando tú te permites que tu corazón te guíe, entonces también te lleva a lugares insospechados. Volviendo al Principito, de mis frases favoritas del Principito, te dice, the important things in life you cannot see with your eyes, only with your heart, ¿no? Y luego hay otra frase muy buena más adelante en el Principito que te dice, to see things as they are, you have to use your heart, ¿no? Entonces, todo a fin de cuentas está muy conectado. Para tú poder tener creatividad tienes que estar conectado con tu niño interno. Para tú estar conectado con tu niño interno lo tienes que hacer con tu corazón, pero luego cuando le permites eso a tu corazón, entonces tu corazón también tiene un poder inmenso en ver cosas que tu cabeza no puede ver, y entonces se abre una ventana súper, súper, súper poderosa. Cuando te escucho hablar de todo esto, pienso mucho en autenticidad. O sea, todo lo que me estás diciendo para mí construye un contexto como de mucha autenticidad y como de un sentido de propósito. Eso se transmite, ¿no? Eso es de lo que ayuda a construir equipos donde la gente se siente parte de lo que está pasando y siente que realmente estás construyendo algo profundo y que tiene como un legacy, ¿no? Como futuro. ¿Lo sientes tú igual? ¿Lo has vivido de esa manera? Definamos de lo que estamos queriendo decir de autenticidad, porque el simple concepto de autenticidad puede sonar, el decir de tienes autenticidad o no tienes autenticidad puede sonar tremendamente condescendiente, ¿no? Okay. Entonces no me gustaría mandar ese mensaje que es un sentimiento condescendiente de nosotros ya encontramos la autenticidad, ¿no? Sí, entonces en lo más mínimo creo que ese debe ser el mensaje, ¿no? O sea, y con esto hago un paréntesis. Con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque luego te encuentras a gente que ha hecho este tipo de trabajo, pero tienen una actitud como que yo ya vi la luz. Sí, bueno, sí, claramente. Entonces no ha llegado al final del tema porque... No sé, pero mi único punto es, a ver, yo no digo que yo ya vi la luz o no vi la luz, pero este es un proceso en el cual creo que todos tenemos que hacer, y si te das la oportunidad de hacerlo, vas
vas a descubrir cosas padrísimas, ¿no? Desde el punto de vista de autenticidad, pues sí, yo te diría pues que esto difícilmente puede ser actuado, ¿no? Correcto. Entonces, y luego pues sí, y ahí es donde también está este tema de tu inner child, etcétera, etcétera. Este personaje que nos hemos ido creando y estas máscaras es mucho porque nos contamos historias. Totalmente. Porque esto es en respuesta a toda una narrativa que nos vamos creando, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces sobre nosotros mismos y también que la sociedad genera sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, y a ese niño, no le puedes ver la cara, o sea, no le puedes contar historias de vaquero, ¿no? O sea, entonces, pues la autenticidad es justamente eso, y la autenticidad es más bien cuando realmente lo estás haciendo con el corazón y no con la cabeza, ¿no? Y entonces, pues si no lo estás haciendo de corazón, pues la gente a fin de cuentas, pues ve a través de ello, ¿no? Y luego, pues yo creo que el sentido de propósito es algo que pues el corazón te lo pide. El corazón no va a hacer cosas, o sea, el corazón no te va a guiar, no se va a hacer una guía si no realmente lo estás haciendo por conectándolo con algún propósito, ¿no? Entonces, yo ahí es como yo ataría lo que tú mencionas, ¿no? Me encanta. Me gusta mucho. Un concepto que me gustaría tocar contigo es, los niños, uno de sus superpoderes es justamente jugar. Y de las cosas que yo descubrí en el libro es, como adultos, no entendemos el concepto de jugar por jugar. No entendemos el concepto de no tener nada que hacer en un momento dado. Los italianos, que tú sabes que en origen mío, el dolce far niente, los italianos no me caen tan bien, y lo digo muy en broma, no lo digo de ninguna forma despectiva ni nada por el estilo, pero cuando menos esa parte de sabiduría sí la tienen. ¿Cómo administras tú tu tiempo y qué le podrías decir a alguien que emprende? Porque te voy a confesar algo que me pasa mucho a mí. Yo me he dado cuenta, y este año he hecho un ejercicio fuerte, de no estar todo el tiempo ocupado. Es una muy buena manera de estar distraído, muy buena manera. Y es una muy buena manera también de no hacer cosas, de no estar incómodo. ¿Te pasa algo parecido? ¿O cómo lo sientes? A ver, tocas un tema, súper importante que es en efecto la ociosidad, ¿no? Ahí para tu audiencia, si se meten a mi LinkedIn, hace poquito posté una carta del director de un campamento al cual iban mis hijos. Uh-huh. Y habla sobre el poder de la ociosidad. Correcto. ¿No? Y ese es un gran reto que tenemos en estos momentos, ¿no? Que porque estamos con nuestros devices pegados, es bien cierto, sí. No nos permitimos a tener esa ociosidad, y cosas maravillosas suceden en la ociosidad, ¿no? Es cuando empieces a dejar a tu mente, y evidentemente por la conversación que estamos teniendo, a tu corazón a volar, ¿no? Y cuando empiezas a volar es cuando empiezas y eso difícilmente lo logras si no es en la pura ociosidad, ¿no? Y la ociosidad puede ser, no significa sin hacer nada, o sea, no, ve a caminar al bosque si está escuchando un podcast, ¿no? Exacto. O sea, dejar un poquito que tu corazón y tu mente vuelen solitos, ¿no? Y sí, es un reto que tenemos. A ver, mucha gente medita, ¿no? Uh-huh. La meditación es eso. Sí. Es justamente no tener a tu mente ocupada y a tu corazón ocupado, ¿no? Y entonces, y todo lo bueno que viene de justamente no tener a tu mente y a tu
y a tu corazón ocupados, ¿no? Entonces sí, es súper, súper, súper poderoso. La sociedad es algo muy poderosa y yo creo que todos tenemos que, de la manera que tú quieras, tenemos que aceptar la invitación de la sociedad. Me encanta. Nos vamos acercando más o menos a la hora de lo que teníamos comprometido para esta conversación y no quiero tomar demasiado de tu tiempo. ¿Hay algún tema que no hayamos tocado que te parece relevante dentro del libro que valdría la pena resaltar? Creo que por lo menos de los temas que yo me había anotado que me gustaría tocar, yo creo que los tocamos, creo que lo atamos bastante bien a justamente de cómo este tipo de cosas puede ser una herramienta poderosa para emprendedores, sobre todo desde el lado creativo, desde el lado de no tener miedo a equivocarse, desde el lado de ser más tolerante con nosotros mismos cuando cometemos errores. Sin duda, una vez más, tú puedes ser mucho más sabio en tu toma de decisiones cuando tienes de la mano a ese niño interior, porque ese niño interior lo tienes porque tuviste contacto con él, con tu corazón, y tu corazón es infinitamente más sabio que tu cabeza. Infinitamente más sabio. Entonces, de hecho, hay un libro, maya, que se llama Pol Po, y es un libro es un libro que se llama Popol Vuh. Y una de las citas de ese libro que son maravillosas, es un libro que se escribió aproximadamente en 1550, en Guatemala, y se tradujo en el español aproximadamente en los 1700. Y hay una frase en ese libro que es maravillosa que dice: cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Qué lindo. Qué padre. Entonces, a fin de cuentas, es mucho lo mismo, ¿no? Pero es justamente el poder que tiene el poder que tiene el corazón. Es de las civilizaciones mayas más prolíficas, fue una que se llamaba Quiche, que estaba basada en Guatemala, y este libro es sobre la historia de la civilización Quiche de los mayas. Y tiene muchas lecciones interesantes. Padrísimo. Para los que nos escuchan, de las cosas que compartimos Álvaro y yo, es una pasión muy grande por la paternidad. Álvaro tiene 2 hijos espectaculares y yo tengo 6 hijos. Cada vez va creciendo esto. Fíjate que una de las cosas que pensé en hacer es comprar este libro y regalárselo a todos mis hijos, sabiendo que seguramente no lo van a leer cuando se los dé, pero eventualmente lo leerán o lo hojearán. Y de las cosas que para mí fue como muy valioso del libro que propusiste creo que es un libro que dependiendo del momento en la vida en que lo leas, te va a aportar cosas bien diferentes. Y lo puedes volver a leer y puedes volver a... Yo sí hice las preguntas y algunas cosas y fue muy curioso el tipo de respuestas que obtuve. Por eso era la pregunta de los 9 años. Hay un momento donde el libro te pregunta como que hagas historias de tu niñez. Y yo tengo un espacio entre los 3 y los 7 donde de verdad es un blank. O sea, no me acuerdo de nada de lo que pasó en ese momento. Entonces, pues ya cada quien que lo lea, ojalá que le saque ese provecho. De verdad que es de esos libros
que te van a servir toda la vida y que te van a dar un insight sobre tu personalidad que seguramente tiene un efecto o tendrá un efecto en lo que construyas. Normalmente, Álvaro, acabamos con 3 cosas del libro que hayan sido importantes para ti. ¿Quieres ponerlas en la mesa y con eso ya le vamos dando el cierre a todo esto? Una, lo mencioné, ¿no? El que estés en contacto con tu niño interno te libera la creatividad. Correcto. 2, también como lo mencioné, esto va totalmente de la mano con una capacidad de quererte a ti mismo, y el quererte a ti mismo te da la posibilidad de querer a ese niño interno. Entonces es mucho de un trabajo de amor y del corazón. Y yo pues, acabaría con decir, o sea, ese tema de quererte a ti mismo, pues es un headline muy bonito, y algo que sí toca el libro es el hecho de que te permitas cometer errores. Y yo sumaré una cosa más para mí, que es la segunda parte de quererte a ti mismo, que es reconocer que estamos en titito control de los resultados, ¿no? Y cuando las cosas no salen, pues no salieron, ¿no? Hay que echarse para adelante. Pues mil gracias. La verdad es Hombre, que encantado. interesantísimo. Te agradezco mucho el tiempo y pues nada, nos vamos a asegurar de poner en las notas del episodio en Spotify y en YouTube las referencias de los 2 libros que platicamos, del libro Maya y del Principito. Y pues nada, muy agradecido de seguir caminando contigo este camino que ha sido hasta el día de hoy la experiencia profesional más intensa, más interesante y más enriquecedora que he tenido en mi vida. Muchas gracias. Igual, muy agradecido, Fabricio, y muchas gracias por la invitación.